Aleluya, gloria sea a Dios. Aleluya, Gloria a Dios. El pueblo de Dios dijo amén. Amén. Aleluya, gloria sea a Dios. Tenemos mucho aquí, gloria a Dios, que pudiéramos señalar y hablar. Aleluya sea a nuestro gran Rey y Dios. Amén, gloria a Dios. Pero hermanos, vamos a contar, o por lo menos a comenzar con una historia que quizás muchos de nosotros no conocemos, y es de aquella que es la de Éxodo. Lucy, haz para que no me dé a mí porque se me da. No sé, yo comienzo aquí con la nariz mía. Aleluya. Nuestra historia comienza allá en Egipto, hermanos. Y allí hay un pueblo en particular, un pueblo que no se supone que existiera, porque los fundadores de ese pueblo se supone que ni tuvieran hijos. Eran demasiado avanzados en años, no tenían hijos, pero de una manera sobrenatural Dios causó que esa pareja tuvieran hijos. Pero yéndonos más adelante en la historia, llegamos hasta Egipto. Y ahora de una pareja que no se supone que tuvieran hijos, es una nación de quizás 2 millones de gente. Pero todos están como esclavos bajo el rey de Egipto que nosotros conocemos como Faraón. Que hasta ese punto en la historia era el más feo de la Biblia. Si uno comienza leyendo desde Génesis, llegar hasta Éxodo, y uno ve que el más malo de todos los malos es Faraón. Este es un hombre que la conciencia no lo mueve para con mucho. Él tira bebés al río, así que se lo coman. Lo que no se ahoguen, que se lo coman los cocodrilos. Malo, malo. Sin embargo, Dios hace milagros y prodigios y saca a ese pueblo que Él mismo había creado, que nosotros conocemos como el pueblo de Israel. Y a través de esos milagros lo saca de allí, a través de milagros lo lleva hasta una montaña particular. Y allí el pueblo y Dios comienzan a hablar con el intermediario Moisés entre los dos. Porque aparentemente este Dios era demasiado terrible que el pueblo entero no se le podía acercar. Y Moisés tenía que hablar por el pueblo y luego hablar de parte del pueblo a Dios y de parte de Dios al pueblo. Y él seguía subiendo y bajando de esa montaña. Y le pregunta a Dios, le dice, ve y pregúntale si quieren ser mi pueblo, mi ley será el contrato según ellos serán mi pueblo. Pregúntale sí o no. Gloria al Señor. Ellos le dicen, sí, vamos a aceptar todo eso. Gloria a Dios. Pues haciendo conmemoración de que ellos iban a aceptar el pacto, pues Moisés hizo un monumento allí, levantó 12 columnas, una representando cada una de las familias del pueblo de Israel. Pero dijo, mira, ya que es una ocasión especial, un tiempo solemne, vamos a hacer un sacrificio. No para el apagar por algún pecado o algo así, un sacrificio de paz. Un sacrificio diciendo, Señor, te amamos y nos estamos sometiendo a ti. So, él llamó a los jóvenes y le dijo, tráiganme unos becerros. Y se mataron y se roció una sangre en algunos lugares. Y luego cogió Moisés sangre de esos becerros y lo comenzó a rociar sobre el pueblo. Escuchen cómo dice, estamos leyendo todo estos versos en el nombre de Dios, Trino, Padre, Espíritu Santo, amén. Escuchen cómo dice Éxodo capítulo 24 y el verso 8. Dice, luego Moisés, Éxodo 24, 8, solo lo tienen que escribir para los que están cogiendo nota y escuchar. Luego Moisés, después de rociarlo en otros lugares, también Moisés tomó la sangre y la roció, aleluya, sobre el pueblo, mientras decía, ¿están conmigo? Amén. Mientras decía, esta es la sangre del pacto que el Señor hace con ustedes al darle
todas estas cosas. ¿Escuchó la primera vez que se proclamaron esas palabras? Amén. Rociando la sangre en un sacrificio de paz. Dios había preguntado, ¿ustedes quieren ser mi pueblo? El pueblo dijo, sí queremos ser tu pueblo. Ok, el contrato será mi ley. Y para sellar eso, como para firmar eso, se matan estos animales porque era lo que la gente antigua entendía para conectarse con Dios. Se matan esos animales y se hace así rocío sobre el pueblo de esa sangre. Y Moisés dice, esta es la sangre del pacto. Con esto sellamos el pacto. Esta es la sangre del pacto que el Señor hace con ustedes al darle todas estas cosas. Bendecido sea Dios. Aleluya. Aleluya y gloria a Dios. Yes, amén. Entonces, miles de años para el futuro, está sentado Jesús con sus discípulos, con sus apóstoles. Ellos están sentados sobre una mesa quizá parecida como esta. En los momentos de Pesach, en el momento de la Pascua, que es otra fiesta de los judíos que también hace muchas alusiones que pudiéramos predicar de esas. Fue una celebración de una noche en Egipto, cuando Dios todavía estaba haciendo milagros para sacarlos de allí. En una noche que la mandó un ángel para juzgar a Egipto, ya que Egipto había matado a los niños de lo del pueblo de Israel. El faraón había hecho eso. Pues Dios juzgó a Egipto con el mismo juicio, con una plaga para matar a los primogénitos. Pero dijo Dios, si ustedes cogen un cordero, uno sin mancha, y lo matan y ponen la sangre de ese animal sobre sus puertas, los postes de sus puertas, Amén. entonces la plaga, el ángel de esa plaga pasará sobre Gloria a ustedes. Dios. Yes, amén. Aleluya. Amén. Gloria a El Dios. poder de Jesús. Celebrando esa fiesta, Jesús está sentado con sus discípulos. Escucha cómo dice Lucas, capítulo 22, versos 19 y 20. Dice, ya no vamos a comer ninguno de estos panes, ¿verdad, pastor? Sí, puede comer. En el día de hoy no lo vamos a comer. Creo que no. Bueno, déjame coger mi pieza de aquí mejor. No se preocupe, hermano, no toque ninguno de los otros, se les damos tiempo peligroso. Luego dice el verso 19 del capítulo 22, luego tomó el pan, lo partió, ve cómo está partido, dio gracias a Dios, eso paréntesis mío, dio gracias y les dijo al tiempo que decía, esto es mi cuerpo Gloria a Dios. que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. De igual manera, verso 20, me iba a servir, estaba pensando antes de comenzar, pero dije, dame dejar eso para ahorita. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa y les dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes va a ser derramada. Aleluya y gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. So, Jesús está explicando de que los elementos de la cena, los componentes de la cena que antes se celebraban para hacer conmemoración de lo que había ocurrido en Egipto, ahora lo estamos haciendo para conmemorar la vida de Jesús, la persona de Aleluya. Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Quizás ellos dirían, ¿y qué cosa tan importante pasó contigo que estamos conmemorando? Bueno, ellos quizás no lo habían visto todavía, pero nosotros estamos al otro lado de esa historia. Amén. Y Aleluya. nosotros sabemos que eso de el romper del pan era un símbolo. El pan era un símbolo para él mismo, su cuerpo que fue sacrificado por nuestros Para pecados. eso te puse ese para que puedas partir. Gloria a
Amén. Gloria a Dios. Y luego dice que la sangre, aleluya, que el vino que ellos hubieran bebido en esa ocasión, ellos en sí tenían 4 vasos. Yo en el pasado he hecho estudios acerca de esos 4 vasos que cada uno representa. Amén. Ese no es el día, pero el punto es que levanta una de esas 4 copas que ellos hubieran tenido en la mesa y dice, ¿verdad? Esa copa es el nuevo pacto. ¿Recuerdan el pacto que hizo Moisés cuando él rociaba sangre? Él dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Ok? Cuando se derrame esa sangre, cuando se esté rociando esa sangre de mi cuerpo, eso es el nuevo pacto. Gloria a Dios. Aleluya y gloria a Dios. Cuando ellos estaban en Egipto, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, aleluya y gloria a Dios. Eso es quizá el cabo, lo pudiera desconectar y eso no va a ocurrir otra vez. Aleluya y gloria a Dios, hermano. Cristo está vivo. Amén, gloria a Dios. Aleluya y gloria a Dios. Cuando ellos estaban en Egipto, hermanos, ellos eran esclavos, literalmente esclavos. Tenían cadenas, vivían bajo las órdenes de vida o muerte del faraón. ¿Ve? Y cuando cuando Dios usa a Moisés, es para salvar el pueblo de una manera geopolítica. Amén. Literalmente soltó sus cadenas, tumbó el gobierno de Faraón y ellos salieron con las riquezas de Egipto. Amén. Gloria a Gloria al Jesús. Señor. Amén. So, Hay poder en Jesús. días después, momentos después, Moisés está rociando una sangre diciendo, ¿verdad? Esta es la sangre del pacto. De esto que estamos hablando, de esta unión que estamos hablando. Yo estoy rociando para sellar, para hacer conmemoración del pacto que estamos hablando ahora mismo. Amén. Dios lo había librado literalmente de un opresor literal que ellos tenían. Entonces Dios dijo, ya que yo hice eso, vamos a hacer un contrato y vamos a seguir de esa manera. Cuando ustedes me sirvan a mí y me obedezcan a mí, van a tener bendición, yo lo voy a librar de sus enemigos. Y cuando no, entonces no tendrán bendición y yo no lo voy a librar de sus enemigos. Gloria a Dale Dios. para adelante al futuro, a la mesa de Jesús. Y Él está diciendo, yo estoy haciendo un nuevo pacto Bendito Dios. en mi sangre. Y la pregunta es, ¿a qué tipo de pacto y qué tipo de situación se estaba refiriendo Jesús? ¿Y qué quizás tipo de situación ellos estaban pensando en ese momento? En el día de hoy, hermanos, en particular, es domingo de Ramos. Yeah. Domingo de Ramos, eso era 2 o 3 días antes de la mesa, antes de la cena que Jesús hubiera hecho. Fue cuando Él entra a Jerusalén. Y cuando Él entra a Jerusalén, la gente anda gritando, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Ellos cogieron palmeras Yes. y la tiraron así al piso, mientras Él pasaba montado sobre un burro, sobre un asno. Y ellos diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esto es cumplimiento de una escritura que vemos en el Viejo Testamento. Pero también yo creo que ellos tenían ciertas cosas en sus mentes cuando estaban quizás haciendo eso con Jesús. Vamos a leer esa escritura que Jesús cumple y luego vamos a ver quizás qué ellos tenían en mente cuando ellos estaban diciendo lo que ellos estaban diciendo. Salmo, solo haga nota y me siga, no tiene que buscarlo. Salmo 118, los versos 25 y 26 dice, Señor, te ruego que vengas a salvarnos. Te ruego que nos conceda la victoria. Bendito
el que viene en el nombre del Señor, desde el templo del Señor, los bendecimos. Aleluya. Aleluya. Eso es casi idéntico a lo que se dice cuando Jesús entró. Ellos dicen, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y aquí en Salmo 118, 25 y 26 dice, Señor, te ruego que vengas a salvarnos. Hosana, que es una palabra del arameo que quiere decir, sálvanos ahora. Amén, gloria a Bendito Dios. Dios. Sálvanos, ellos están gritando, sálvanos ahora. Como dice el Salmo, te ruego que vengas a salvarnos. Y luego dice en el próximo verso, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Sálvanos ahora mismo. Oh, tú tienes bendición de Dios. Mira, tú has venido a salvarnos. Gloria a Al Dios. poder de Jesús. También esto es referencia al profeta Zacarías, capítulo 9 y el verso 9, donde dice, llénate de alegría, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene a ti, Aleluya. justo y salvador, humilde y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, Aleluya. que vive para siempre. Esto se había Al poder de predecido Jesús. a través de los profetas de antaño de que el Señor, el Salvador, el Mesías iba a llegar sobre un burro humilde Amén. y que se iba a estar gritando quizás esta expresión de sálvanos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya, gloria sea a Amén, Dios. santo es. Ahora, unos 200 y pico de años antes de que Jesús hubiera tenido su mesa celebrando la Pascua con sus discípulos, con sus apóstoles, había llegado un tal emperador, y quizás tengo que darle aún más para atrás, había un tal Alejandro Magno que había conquistado la mayoría del mundo. Y él conquistaba de una manera muy interesante porque conquistaba tan rápido. En la antigüedad, hasta solo unos cuantos años, una campaña militar podía durar días, semanas, meses, hasta años, uno tratando de entrar en una ciudad. No era así para Alejandro Magno. Él llegaba, tumbaba en días y rápido conquistó la mayoría del mundo, Europa, África, Asia, mucho. ¿Ok? De repente se muere y su imperio es dividido entre 4 generales que él tenía. Y uno de esos generales tomó al norte de Israel, mayormente era el área de que nosotros conocemos como Turquía, el país de Turquía. Y de ese mini imperio había un tal emperador que se llamaba Antíoco, el número 4, Antíoco Epífanes. Y este se declaró y se pronunció como enemigo, aleluya y gloria a Dios. Este Antíoco Epífanes, Antíoco el cuarto, se había declarado enemigo de los judíos y trató todo lo posible de deshacerse de la influencia judía que había allá en Israel, el país de los judíos. Al poder de Jesús. Eso hizo que ellos tomaran una cultura más griega, el lenguaje en griego. Le cambió el rey, le cambió el sumo sacerdote. Él fue allá, Antíoco, y cogió un cerdo, un animal que de acuerdo a la ley de los judíos es impuro. ¿Ve? Lo mató allí y lo roció por todo el templo, haciendo el templo impuro. Al poder de la sangre de Cristo. Pues hermano, eso fue la última raya, se colmó la copa ahí. Amén, gloria a Dios. Porque como le dije, el imperio de Alejandro Magno se había dividido entre 4, y entonces había un mini imperio al norte de Israel y al sur de Israel. Chequéase el libro de Daniel y ve cosas de esas en el capítulo 11 por ahí. Y esos 2 imperios peleaban entre sí. ¿Y quién estaba en el medio? Israel. Aleluya. ¿Alguien ha estado en medio de un pleito? En medio de 2 gente tratando de separarlo.
Uno tratando de ser pacificador y separado, y uno lleva 2 o 3 bofetadas y trompas en el proceso. Así estaba Israel. Al poder de Jesús. Una opresión terrible por estos 2 imperios, y de repente llega Antíoco, no tan solo queriendo pelear con el imperio del sur, sino queriendo pelear específicamente con los judíos, deshacerse de los judíos, borrarlos de la faz de la Al tierra. poder de la sangre de Cristo. ¿Ven? Y poco a poco fue haciendo cosas para borrarlos. Y cuando él cogió ese cerdo y lo mató allí en el templo, eso fue lo último. Y una familia llamada los Macabeos se levantó en esos días y comenzó a pelear contra el mini imperio de Antíoco, el imperio seleuciano. Que no era algo que se pensaba, porque ellos eran tan poderosos, con tantos recursos, y ellos eran 2 o 3 hombres con cuchillo y hacha. Imagínense tratando de pelear contra un ejército organizado y listo. Al poder de Jesús. Sin embargo, hermano, ellos ganaron. Amén. Bendito Dios. De una manera sobrenatural, ganaron. Al poder de Es lo que se hace de conmemoración los judíos hasta hoy en día, la celebración que se conoce como Hanukkah. Se hace conmemoración de lo que hicieron los macabeos. Gloria a Dios. ¿Ven? Ellos de manera sobrenatural le ganaron al imperio seleuciano, le ganaron a Antíoco, lo echaron fuera de Israel. Gloria al Entonces con el templo, gloria a Dios, con el templo así hecho impuro por el animal que él había sacrificado allí, ellos decidieron limpiarlo y dedicárselo una vez más al Señor. Amén. Gloria a Dios. Pero allá en el candelabro, en el lugar santo, en uno de los cuartos, en uno de los lugares del templo, había lo que era, gloria a Dios, un sistema de luces, de velas muy elaborada que se conoce como el candelabro. Y solo había aceite, hermano, para, gloria a Dios, no había, suficiente aceite para poder ellos prenderlo. Sin embargo, con el aceite de un día, se quedó prendido por 8 días. Amén. Aleluya. La historia registra un milagro que ocurrió allí, Amén. que era suficiente día para hacer más aceite. Por eso que esa fiesta se conoce como la fiesta de la dedicación o la fiesta de luces. ¿Ven? Ellos le dedican el templo al Señor, sacan a los seleucianos, sacan a Antíoco, y entonces dice, y no lo estoy leyendo como que si fuera la Biblia, hermano, le voy a leer ahora un pasaje de un libro que se escribió en el tiempo entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Sabemos que entre los 2 testamentos hubieron 400 años que ocurrieron, ¿verdad? El tiempo intertestamentario, que lo conocemos como un tiempo de silencio, que no habían profetas de Dios hablando. Sin embargo, hay algunos libros que solamente registran historia, y la historia que ellos relatan podemos leerla, ¿verdad? No que son parte de la Biblia, pero podemos leerla para ser informados de esa historia. Amén. Amén. Entonces, en los libros el primer libro de los Macabeos, en uno de los capítulos, un verso dice, el día 23, ¿sabe por qué estamos celebrando? Sacamos a Antíoco, ¿verdad? Hicimos un ejército de 2 o 3 gente, no hacía sentido, porque era un super imperio, un imperio que íbamos a pelear. Sin embargo, le ganamos. O sea, ¿no le parece, hermano, a otra situación, a la de Moisés allá en Egipto? Porque Egipto en ese tiempo era el imperio más grande, del que el mundo conocía. Había un tiempo, había un tiempo antes del faraón, en el cual Egipto era un montón de ciudades así independientes, hasta que se formó y se creó este concepto del faraón. Y así cogió todos los recursos de ese país y se hizo en un imperio conquistando la nación alrededor. Egipto era súper poderoso, sin embargo, 2 o 3 esclavos sucios de lodo pusieron esa nación, ese imperio, a vergüenza total. Aleluya. Lo mismo ocurrió con los macabeos.
dos o tres gente no organizado, con poca fuerza, le ganaron y rededicaron, gloria a Dios, el templo al Señor. Es decir, están dedicando la adoración una vez más al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria. Y dice uno de los libros de esta gente, uno de los libros de los macabeos, el día 23 del segundo mes del año 161, entró Simón Macabeo, en la ciudadela entre cantos de alabanza, Aleluya. con palmas, ¿están conmigo? Aleluya. Con palmas y al son de arpas, platillos y cítaras, con himnos y cantos, pues, porque Israel se había visto libre de un terrible enemigo. Gloria al Señor. Aleluya. Para los que son estudiosos pueden buscar eso en Primera de Macabeo 13:51. Eso no es un libro inspirado, no se preocupen. Pero notó lo que dijo ahí, que en el día tal y tal, después de que ellos habían sacado a los selucianos, 13:51. Primera de Macabeo 13:51. Después que habían sacado a los selucianos, después de que habían sacado a Antíoco, después de que dedicaron el templo una vez más al Señor de manera milagrosa, entró Simón Macabeo allí a Jerusalén y ellos estaban celebrando y gritando y poniendo palmeras al piso mientras él entraba, porque se había salvado el pueblo de un gran enemigo. Aleluya. Gloria al Gloria Señor. a Dios. Aleluya. El poder de Jesús. No aplaudan todavía, ¿ves? Gloria a Dios y aleluya. Entonces Jesús llega, dele para adelante la cinta, 200 años. Jesús llega precisamente cuando el profeta Daniel dijo que el Mesías, el príncipe Mesías, iba a llegar. Chequéese Daniel capítulo 9. Precisamente cuando se dijo que el Mesías iba a llegar, llegó Jesús. Y ellos esperan, hermanos, otro de los macabeos. Hermano, porque fue una familia entera de los macabeos, fue una familia de Israel que comenzó esta campaña militar. Por eso que hablamos de los macabeos, no tan solo uno, sino una familia. Del primordial que hizo la cosa, tenía por apodo el martillo. Entonces eran gente de guerra, valioso, con valentía, el martillo. Cuando llega Jesús, precisamente en el tiempo que se esperaba que iba a llegar el Mesías, y en ese tiempo, hermano, no eran los selucianos, eran los romanos. ¿Okay? Y unos 50, 80 y pico de años antes de nacer Jesús, había llegado el emperador de Roma también al templo, y él no mató un animal impuro, pero él entró al lugar santísimo, un lugar que solamente el sumo sacerdote puede entrar una vez al año. Él estaba fascinado por entrar, porque él había escuchado tantas cosas del Dios de los hebreos, y cuando entra allí, no hay nadie. Ellos no tenían ni un ídolo que estaban adorando, entre paréntesis, ni tenían el arca, hermano, porque se lo habían robado cientos de años atrás. El lugar santísimo no tenía nada. Gloria a Dios. Él entra allí esperando ver algo y no ve nada. Aleluya, santo. El emperador de los romanos dice, no, ustedes lo que son, yo parafraseando eso, ustedes lo que son unos aguajeros, Gloria a qué Dios. Dios ni qué Dios. Al poder de Pero Jesús. para los judíos, esto era una injusticia bien grande que el emperador romano le había hecho. Y si eso no fuera suficiente, hermano, Roma se caracterizaba por ser particularmente torturoso, opresores. Hoy en día nosotros tenemos conversaciones que si de la opresión de los policías, que si ven una minoridad y le comienzan a dar golpes y etcétera. Ustedes no saben opresión. Nosotros no conocemos opresión. De la policía hoy en día, esa gente son una maravilla en comparación con los romanos. Hermanos, los romanos eran expertos en abusar
oprimir y torturar a su gente. Para comenzar, hermano, ellos le cobraban impuestos sobre impuestos. Imagínense, 50, 60, 70% de su ganancia yéndose al imperio de Roma. No se preocupe para las pastoras todavía. Gloria a Dios. Imagínense, hermano, de 50 a 70% de su salario yéndose al gobierno. Mucho, ¿verdad que sí? Y estamos hablando que si te tiraban a la cárcel, que si te mataban, si tú no pagabas los impuestos. Ellos te podían golpear, matar, si simplemente se les pegaba el antojo. Así eran los romanos con los países que ellos habían conquistado. Y luego cuando querían matar a alguien, eran expertos. Yo pienso de la manera de matar a alguien así al palo. No le pone la mano en el cuello y hasta que lo mataste. El único problema con eso es que cuando tú ahorcas a alguien de esa manera, se muere en unos cuantos segundos, en unos cuantos minutos, ¿verdad? Si yo quiero ser malo, ¿cómo yo ahorco a una gente sin que se muera de una vez? Piensa, hermano, en la crucifixión. Si usted está pensando que la crucifixión era malo por los clavos en la mano, etc., eso era muerte por asfixión por alrededor de 3 o 4 o 5 días. Te estaban ahogando porque te sobreextendían el cuerpo así, para que uno no pueda contraerse, así como uno respira naturalmente. Uno se estaba ahogando allí en la cruz por 2, 3, 4 días. Qué tortura, ¿verdad? Que si esta gente son perversos. Entonces, los judíos estaban oprimidos, así como estaban bajo Antíoco, así como estaban bajo el faraón. Cuando llega Jesús en el tiempo que se supone que llegara el Mesías, se espera que Él va a ser como el martillo, Él va a ser como Moisés, Él va a librarnos a nosotros, así como en el pasado, literalmente de nuestros opresores. Pero Jesús viene a hacer una cosa diferente. Aleluya. Y entre paréntesis, hermano, quizás nosotros quisiéramos lo mismo también. Nosotros tenemos opresores y tribulaciones y situaciones y quisiéramos un Dios, ¿verdad?, que nos librara de el IRS y los policías y... Yo le debo. Pero Jesús dice que Él viene a hacer una cosa diferente, una cosa nueva. Aleluya. Y podemos tomar ejemplo, hermano, de las cosas que tenemos aquí en la mesa. Mire aquí, hermano, esto hubiera sido el pan que Jesús hubiera roto en esa cena. El pan que nosotros conocemos como el matzot. Note que se hace sin levadura, por eso que parece una galletita así de esa manera, que se rompe fácil. Igual, es un símbolo, hermano, igual como Él fue roto, también así por nosotros. Gloria a Dios. La pastora se emociona con el matzot. Gloria a Dios. Ya me quiso traer un pedazo entero. Ese es el pan que Jesús hubiera usado, sin levadura, que ellos usan en la Pascua. Entonces, así como se rompe fácil, ¿ve? Así mismo Jesús, su cuerpo fue roto también. Esto es un símbolo de Él mismo. De Jesús siendo el sacrificio de nuestros pecados. Hay poder en Jesús. Gloria a Dios. ¿Ves cómo está, ¿verdad?, rayado así con el fuego? ¿Ve las marcas que tiene? Hermano, es símbolo este pan así de cómo Jesús también sufrió el fuego de aflicción. Su espalda lacerada como un instrumento de tortura de los romanos, otro de los instrumentos de tortura de los romanos. No era un látigo así como los látigos de nosotros, sino látigo con pedazos de hueso y de metal que cuando se agarraban de la piel, ¿verdad?, entraban de una manera suave, pero jalaban piel cuando ellos jalaban el látigo una vez más.
Y así como este pan es latigado por el fuego, Jesús fue latigado, sufriendo, hermano, el castigo de su pecado. Yo le veo la cara a la gente cuando yo le digo el castigo de pecado y como que me miran de lado. Yo quisiera como que Dios me perdone. Sin embargo, cuando estamos criando hijos y ellos hacen una cosa indebida y le tenemos que enseñar, ahí entendemos el castigo de una vez. ¿Verdad que sí? Y quizás si te recuerda con tus padres, te recuerda de un castigo también, que te corrigió el camino. Lo mal hecho debe ser juzgado y corregido. Y usted, si fuera honesto, hermano, comete errores y pecados. Y Dios lo debería juzgar y castigar. Ese castigo, hermano, es la muerte. Usted no la puede soportar. Jesús la pasó por nosotros. Aleluya. Y Él sufrió aflicción así como este pan lo ilustra simbólicamente. Nota, si lo pone así a la luz del día o la luz aquí adentro, nota de que tiene hoyos. Este pan no se puede hacer, hermanos, si no se le hace hoyos. Así como Jesús también fue lacerado y traspasado por nosotros. ¿Verdad? De las cosas que Él pasó para sufrir por nosotros, hermanos. Jesús viene a hacer un sacrificio por nosotros. Jesús viene a sufrir en nuestro lugar. Amén. Jesús, cuando hablamos de qué tipo de reino Él viene para establecer, qué tipo de situación Él viene para, ¿verdad?, inaugurar. Ellos están pensando en el martillo y en Moisés poniendo palmeras, así como con los macabeos. Este Jesús nos va a librar de los romanos, así como se nos libró en el pasado. Pero Jesús viene a librar de un enemigo aún más profundo. Yes, amén. Amén. Si se recuerda de la historia, para aquellos que quizás la han leído, de los israelitas, cuando fueron librados de Egipto, desde que ellos salieron de Egipto, hermano, ellos comenzaron a murmurar contra Moisés. Comenzaron a murmurar contra Dios. Comenzaron a adorar a otros dioses, no el Dios que lo había salvado a ellos. Comenzaron a actuar como los esclavos que ellos habían sido en Egipto. Aún más, eso fueron de algunas de las cosas que ellos discutieron. ¿Sería prudente nosotros volver a Egipto? Aleluya. Estamos como medio mal aquí en el desierto. Quizás sería más prudente nosotros regresar a Egipto. Aleluya, gloria a Dios. Nota, hermano, ellos fueron librados. Aleluya, gloria a Dios. Ellos fueron librados literalmente de cadenas actuales. Gloria a Cristo. Ellos fueron librados geopolíticamente. Sin embargo, el pecado continuó adentro de ellos. Ellos fueron librados de su esclavitud literal, pero siguieron siendo esclavos del pecado. Amén. Los otros días estudiábamos en la clase de los martes de la oración, hablábamos del concilio divino de Dios y cómo Satanás se rebeló contra ese concilio divino y los ángeles que cayeron con él y etcétera. Y hablamos, hermano, de cómo hay una unión. Siempre que usted ve en la Escritura, siempre hay una unión entre lo mal hecho del hombre y la rebelión de Satanás. ¿Ven? Uno de los versos uno de los libros de Pablo, el apóstol Pablo, dice precisamente eso, que en otro tiempo, cuando nosotros estábamos según la corriente de aquellos que están bajo Satanás, así estábamos nosotros también. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, así geopolíticamente fueron librados los israelitas de Egipto, pero en su corazón, en su interior, aleluya, gloria a Dios, siguieron pecando, siguieron como esclavos del pecado. Y Jesús el Mesías, Jesús el Cristo, viene no a pelear contra Roma. Nota de que Él nunca habla en contra de Roma,
de cómo actuar contra Roma, un levantamiento, Él nunca habla de eso, pero Él sí viene a deshacer las obras del diablo. Él viene a librarnos del pecado. Amén, gloria a Dios. El reino de Jesús no es uno que vamos a conseguir a través de la fuerza, peleando con nuestra voluntad, ¿verdad? Al poder de Jesús. Así como los reinos de este mundo, así operan los reinos de este mundo, con poder, con gloria, con músculo, conquistando. Así había hecho Moisés, según la manera de este mundo. Así había hecho los macabeos, según el orden de este mundo. Pero Jesús viene, hermano, introduciendo un reino boca abajo. Y en este no vamos a pelear contra nuestro enemigo. No vamos a usar fuerza ni nada de eso. Vamos a conquistar con el amor. Amén. Amén. Vamos a vencer nosotros perdiendo. Aleluya, gloria a Dios. Qué concepto tan radical. Y Jesús no dice esto por hablarlo, diciendo una cosa que nosotros no podamos hacer. Él es quien introduce el camino. Aleluya. Él le dice, mira, le quiero introducir, yo parafraseando los evangelios, le quiero introducir un nuevo reino, que es a través del amor en sacrificio, y comienza Él entregando su propia vida. Su propia vida. Y allá entregando su vida, encontramos nosotros el perdón de nuestros pecados. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y ya que estamos, ¿verdad?, perdonados de nuestros pecados, pues podemos tener paz con Dios. Amén. Y el propósito de nuestra vida, que es estar en relación, en adoración con Dios, eso se puede cumplir. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y ya que estamos viviendo con Dios, en relación con Dios, adorando a Dios, con nuestro pecado perdonado por el sacrificio de Jesús, entonces nosotros comenzamos una vida nueva. Aleluya. ¿Cómo? ¿Cómo se caracteriza la vida del cristiano según, hermanos, el sacrificio de Jesús? ¿Cómo nosotros actuamos como cristianos? Y la respuesta es la cruz de Cristo. Amén, gloria a Dios. Amor en sacrificio. Jesus. No se olvide del pan, no se olvide del vino. Al Aleluya. poder de Jesús. Al poder de Son la sangre de símbolos, Dios. hermano, de Jesús entregándose Él mismo. Y eso fue, como le dije, para el perdón de nuestro pecado, pero también nos demuestra a nosotros cómo nosotros deberíamos vivir nuestra vida, Amén. entregándonos a nosotros mismos para amar a otros. A ver si ellos pueden ver el reino de Dios y también unirse al reino de Dios. Hoy hacemos conmemoración. Amén. Y hoy nosotros no nos recordamos necesariamente de los eventos de Egipto, quizás ni de los eventos de los macabeos. Hoy nos recordamos, hermano, de los Yes. eventos de Jesús. Yes, Así amén. mismo dijo, hágalo en memoria de mí. Amén. Hoy nos recordamos a través del pan que Jesús en una ocasión entregó su cuerpo literal para ser roto por nosotros, para pagar el precio de su perdón, para que usted pueda tener paz con Dios. Yes, amén. Hoy bebemos, hermanos, Gloria a del Dios. vino, el vino entre comillas, no queremos emborracharnos. Bebemos el vino, hermano, recordándonos de la sangre que Él virtió. Aleluya. De la sangre que Él virtió para hacer un nuevo contrato, Amén, gloria a Dios. para perdonar nuestros pecados. Amén. Aleluya. Para enseñarnos a nosotros un nuevo camino. Amén. Alabado sea Dios. Y me Amén. encanta, hermano, porque esta celebración embarca todo el tiempo. Aleluya. Nosotros hoy nos recordamos, al hacer esto, hoy proclamamos, como dice Pablo, ¿verdad?, a los Corintios. Nosotros hoy, al hacer esto, nos recordamos de lo que Jesús hizo en el pasado hasta que Él venga en el futuro. Amén. Aleluya. Aleluya, Gracias. gloria a Dios.
Yes, amén. Es una celebración que abarca el pasado, el presente y el futuro. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Es una celebración que así como el bautismo, muy similar al bautismo, hermano, es una celebración que dice, yo quiero unir mi historia a la historia de Dios. Amén. Aleluya. Yo quiero unir, ¿verdad?, lo que está ocurriendo en mi vida con lo que Cristo hizo en el pasado. Amén, gloria a Dios. Yo quisiera invitar a todos a esta celebración, ¿verdad? Pero es para aquellos que ya han hecho un compromiso con Jesucristo. Amén, santo. Públicamente, digamos a través del bautismo, que es la manera de públicamente declarar su fe en Jesús, han hecho un compromiso con Jesús. Amén. Amén. Y así año tras año lo seguimos repitiendo, momento tras momento, seguimos, hermano, en el presente proclamando de lo que Jesús hizo hasta que Él venga. Alabado Dios. Gloria a Dios. Amén. ¿Y qué fue eso lo que Él hizo, hermano? Que perdonó nuestro pecado. Amén. Yes. Y nos introdujo a un camino de amor y sacrificio por otros. Aleluya. Aleluya. Nosotros no peleamos. Gloria a Dios. Nosotros amamos. Que nosotros no nos vengamos, nosotros oramos por ellos. Amén. Gloria a Dios. Yes. El Señor es bueno Amén. y para siempre es su misericordia. Amén. So, hermanos, esto nos debería impulsar, esta celebración nos debería impulsar, primeramente, cómo está mi compromiso con Jesús. Amén. Debería poner a pensar cómo está mi compromiso con Jesús, porque yo públicamente, digamos ese día que te bautizaste, públicamente yo le dije al mundo, yo estoy entregando toda mi vida a Jesús, ¿verdad? Ya que Él entregó toda su vida, yo estoy entregando toda mi vida a Jesús. So, este es un día de conmemoración para nosotros recordarnos cómo está ese compromiso con el Señor. Amén, gloria a Dios. Él entregó toda de su vida, estoy yo entregando toda de mi vida. Aleluya. Wow. Amén. Yo creo que eso es pesado, hermanos, porque es tan fácil nosotros ponernos cómodos en nuestras vidas y olvidarnos de que Dios requiere de toda nuestra vida. No un tiempo de oración en la mañana y un chin de lectura en la noche. Todo su día, todo su Amén, momento, aleluya. todo lo que hace es para Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Si usted está cocinando yuca en la mañana, esa yuca es para el Señor. Gloria a Dios. ¿Ok? Si usted está trabajando durante el día, ese trabajo es para el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si uno está sacando una basura, eso es para la gloria de Amén, Jesucristo. gloria a Dios. Aleluya. Toda su vida es para Amén. Amén. Dios. So, es un día que nos debería recordar, ¿verdad? ¿Cómo está mi compromiso con el Señor? Amén. Gloria a Jesús. Vemos que en la cruz, hermanos, nuestros pecados son perdonados. Amén. Y lo que caracteriza al cristiano, así como David, hermanos, son gente que se arrepienten inmediatamente. Hablamos los otros días en el estudio de que es el pecado continuo y no arrepentido que te aleja de Dios. Yes. Amén. Pero los cristianos continuamente, inmediatamente se arrepienten ante Dios. So, hoy es un llamado al arrepentimiento. Amén, gloria a Dios. Amén. Gloria a Yo, Dios. yo me recuerdo de una hermana, una sierva que decía, pero yo no soy tan mala. Y quizás hay dos o tres cristianos que digan lo mismo, pero yo no soy tan malo. Y yo quiero que usted se recuerde, hermano, que el estandarte que la ley de Dios estaba tratando de revelar, que cuando Jesús vino y la hizo aún más intensa, ¿verdad? Si pensaba que la meta estaba aquí, Jesús lo alza mucho más alto. Ok, el estandarte de Dios es perfección. Aleluya. Hay poder en Si Jesús. usted no es, entonces, si usted no es perfecto, ya sabe que le ha fallado a Dios. De una u otra forma, de una manera consciente o inconsciente le ha fallado a Dios. Hoy es un día de recordarnos, de entrar en la presencia de Dios en arrepentimiento. Amén. Gloria al Aleluya. Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.
Esto debería inspirar una oración. No tiene que usar esta palabra. Puede usar su propia palabra, pero genuino. ¿Verdad, Señor? Perdóname. Amén. Como dijo Daniel, Señor, perdona. Somos un pueblo de labios inmundos. Aleluya. Perdónanos, Dios. Hermanos, estamos mirando 3 tareas. Número 1, para nosotros pensar, meditar en cómo está su compromiso con el Señor. Ok, necesitamos 100% compromiso. Aleluya. 100% compromiso. Yo estaba sintiendo una cosa anoche y no sabía si compartirla o no. Hoy estoy pensando como que sí, ¿verdad? Con eso del compromiso. ¿Verdad? Quizás nosotros no somos muy ricos. Aleluya. Quizás no tenemos nuestro propio edificio. Eso es verdad. Eso no es mentira. Quizás el edificio por afuera y quizás por adentro es medio feo. Eso no es mentira. No tenemos dinero. Estamos medio feos. Pero hermanos, ¿a dónde está nuestro compromiso? Que cuando digan, mencionen allá, y cuando mencionen los cristianos allá, ellos quizás no tienen mucho, pero esa gente ora. Gloria a Dios. Mejor que todito lo que ora, esa gente ora. Que digan lo que digan de nosotros, hermanos, pero que digan, allá, esa gente ama, duro. Yo no he visto amor como cuando yo he ido allá donde ya vivo. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Esa gente allí no tiene mucho. Quizás no vaya para allá, pero como esa gente estudia allá la Biblia, yo no he visto nunca. Amén, santo. Aleluya. Alabado Dios. ¿Verdad? Nosotros no podemos controlar si no tenemos un edificio, pero usted puede entregar, pero nosotros podemos controlar qué tan entregados estamos al Señor o no. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Alabado sea Dios. Quizás no podemos controlar de que no tenemos dinero, pero podemos predicar la verdad a lo más, a lo máximo. La gloria sea de Dios. Aleluya. Que se diga de nosotros, mira, esa gente no tiene nada, no vaya para allá, pero se predica la palabra de Dios de verdad. Aleluya, gloria a Dios. Hoy, hermano, es un día de recordarnos de nuestro compromiso con el Señor. Amén, santo. Quizás no tenemos mucho de nada, hermano. Así como los apóstoles y los discípulos. ¿Tú crees que esa gente tenía algo en el primer siglo? ¿Tú crees que esa gente tenía teléfono y libros y templos? Esa gente no tenía nada. Es más, ustedes son mucho más educados que esa gente. Esa gente no habían estudiado mucho. O sea, decían que ellos eran gente del burgo, gente vulgar, de la calle. Santo. Usted tiene más que ellos. Y hermanos, sin embargo, esa gente comenzaron un movimiento en el primer siglo que hoy en día hay 1 billón de creyentes. Gloria a Dios. No mire qué tan feo estamos, qué tan poco dinero, ¿verdad? Qué tanta falta de cosas, etcétera, hermano, y vamos a entregarnos completamente. Hoy recordamos eso, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Es un día de pedirle perdón a Dios, porque Él es tan bueno y nosotros quizás no tan buenos, no tan perfectos. Y de último, hermanos, ya que esto nos demuestra a nosotros de cómo es el pan, de cómo miramos el sacrificio de Jesús, que Él no es el martillo, aleluya. Él es el Cordero de Dios, ¿verdad? Lo opuesto. Nos llama a nosotros, hermanos, a una vida de sacrificio por otros, de entrega por otros. ¿Te recuerdan la serie de amor del mes de febrero? La carrera al último lugar. ¿Verdad? Usualmente queremos el primer lugar. Yo del primero y más prominente, y que me sirva mi comida aparte, porque tú sabes quién yo soy. El licenciado tal y tal. Pero en Jesucristo, hermano, es una carrera al último lugar. Amén. Dándole la ventaja al otro. Amén. Sacrificándonos para que ellos salgan adelante.
Aleluya. So, en el día de hoy, que vemos los elementos que simbolizan a Jesús, su sacrificio, nos llama a nosotros, hermanos, a preguntar la pregunta: ¿por quién yo me estoy sacrificando? Gloria a Dios. Jesús dijo, escuchen aquí, Jesús dijo: un nuevo mandamiento les doy. Eso de amar a Dios con todo tu ser, con toda tu fuerza, con toda tu mente. ¿Recuerdan de eso? Cuando le preguntan el gran mandamiento. Eso está en Deuteronomio. Amén. Okay, cuando le preguntan el segundo, que es parecido a tu prójimo como a ti mismo, eso está en Deuteronomio, eso está en el Viejo Testamento. Okay, eso no es nuevo. Cuando él dice en Juan capítulo 13, le voy a dar un nuevo mandamiento, ese sí es nuevo, introduciéndolo a Jesús: ámense como yo lo he amado. Aleluya. Sabemos que él se refiere a la cruz. Y luego agrega: el mundo sabrá que ustedes son mis discípulos cuando se aman de esa manera. Gloria a Dios. Es decir, el mundo va a ver un retrato, una foto, un video de Jesús. Una vez más, cuando ustedes los cristianos, nosotros los cristianos, vivamos vida así de amor y sacrificio. por otros. Aleluya, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. So, hoy nos recordamos de la manera de Jesús, del camino de Jesús. Así originalmente se nos llamó, lo del camino. Y este es el camino de Jesús: sacrificio por otros. ¿Por quién yo me hazte la pregunta? Esa es tu tarea para meditación, ¿verdad? ¿Pudiera yo estar sacrificándome por tal y tal persona? ¿Por quién yo me estoy sacrificando? Y no tan solo un chin, sino todas mis energías, todas mis fuerzas, todos mis recursos, todo mi tiempo. Ay, que yo no quiero llamarle hermano porque me molesta tanto, me habla de tantas cosas. Ese es el camino, hermano. Amén. Yo sé que quizás es incómodo. Estoy hablando de experiencia, hermano. Le estoy hablando personalmente. Es incómodo. A veces uno ponerse en la brecha por otro. Te cogen tiempo y recursos y muchas veces no te lo van a devolver. Pero ese es el camino, hermano. Yes. Amén. La cruz. Yes. Santo. Jesús dijo: bienaventurado el que no tropiece con esto. Aleluya, amén. Amén. Vamos entonces ahora a participar de esto, hermano. Amén. Para nosotros, lo puede parar. O quizás lo puede dejar. Vamos ahora a participar de esto para que sea algo visceral, que sea algo que usted lo sienta en sus entrañas, ¿okay? Que experimente del sacrificio de Jesús, de la lección que Jesús está haciendo, enseñándonos en su mismo ser. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a dejar a la pastora Margarita aquí, los diáconos con nosotros también, para hacer esta conmemoración y esta celebración. Amén. Gloria a Dios. Mientras ellos vienen, yo voy a orar para terminar este sermón. Dios, yo te doy la gloria y yo te doy la alabanza.